Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a tocar el episodio 2 de Fisiología del Ejercicio y vamos a abordar las adaptaciones cardiovasculares. Bien, la resistencia cardiorrespiratoria es la capacidad del cuerpo para sostener ejercicios prolongados y rítmicos, tales como el ciclismo, la natación, la marcha y bueno, combinaciones de estos mismos como el triatlón. Y la mayoría de los científicos del deporte consideran al VO2 max, al volumen máximo de oxígeno, como la mejor manera de medir la resistencia cardiorrespiratoria. Pero bueno, quizás a lo mejor en nuestro club, en nuestro gimnasio, en nuestra sala de entrenamiento, pues no tenemos este tipo de materiales, de aparatos, de instrumentos para poderlo medir, pues vamos a ver de qué otra manera podemos hacer estas mediciones. En cuanto a las adaptaciones cardiovasculares, vamos a tocar el tamaño del corazón, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, la presión arterial y el volumen sanguíneo. Vamos a empezar con el tamaño del corazón y bueno, en respuesta al esfuerzo, el peso, el volumen del corazón y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo aumenta como resultado del entrenamiento de resistencia. Y aquí en la imagen podemos ver esta pared del ventrículo izquierdo en personas sedentarias pero sin cardiopatías y la diferencia en deportistas de contrarresistencia y deportistas de fondo. ¿Ok? Entonces recuerden, el corazón se adapta en cuanto a peso, volumen y grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Aquí vemos una radiografía de tórax principalmente donde vemos una cardiomegalia o un crecimiento del corazón, recordando la ubicación anatómica del corazón en el mediastino, principalmente en la sección media. Del lado derecho el esternón, del lado izquierdo el pulmón izquierdo y se centra sobre el diafragma, ¿no? Entonces aquí podemos observar una persona sedentaria sin cardiopatías y aún ciclista. Esta es la radiografía de un ciclista, el tamaño del corazón. En cuanto al volumen sistólico, bueno, este va a ir aumentando dependiendo si está en reposo o máximo, pero principalmente en entrenados, no entrenados y altamente entrenados. Aquí vemos los no entrenados, el rango de 55 a 75, el de entrenados ya aumenta de 80 a 90 y el de altamente entrenados de 100 a 120, ¿no? Hay como un poquito más de diferencia entre los no entrenados y los entrenados y se acorta un poquito esa brecha entre los entrenados y los altamente entrenados. Algo similar pasa, pero ya en la parte máxima durante el ejercicio, de 80 a 100 mililitros, de 130 a 150 y de 160 hasta 220. Ujú. Uno de los principales de las adaptaciones cardiovasculares es la frecuencia cardíaca y este es un buen índice de intensidad con la que el corazón trabaja, puesto el músculo activo exige más oxígeno que el músculo en reposo. A veces los usuarios dicen, es que la clase no estuvo intensa porque no sudé, porque no me cansé, pero realmente el que dicta la intensidad de la sesión del entrenamiento es la frecuencia cardíaca y por ende su monitoreo. Ya en el episodio 1 vimos que a través de dispositivos o monitores de frecuencia cardíaca de diferentes marcas, Timex, Polar, Garmin, pueden ser de utilidad para este monitoreo. La fórmula más sencilla es la de Carbonell. Tenemos 220 menos la edad en caso de hombres y 226 menos la edad en caso de mujeres. Así podríamos estimar la frecuencia cardíaca máxima y a partir de ahí trabajar ciertas intensidades en porcentajes o alguna otra bibliografía la vas a encontrar como zonas, ¿no? En este caso, de un 60 a un 70% es de baja intensidad, de un 70 a un 80 es de moderada intensidad y de un 80 a un 90 es de alta intensidad, ¿no? Si tenemos el caso de un joven versus un adulto mayor, pues obviamente esa frecuencia cardíaca va a ir cambiando y uno puede llegar a tener más exigencia. Esto pasa en las clases de fitness grupal, en donde a lo mejor vamos a encontrar distribuciones muy diferentes en cuanto a la edad de las poblaciones, ¿no? Desde señoritas hasta personas de edad avanzada. El flujo sanguíneo, bueno, va a haber mayor capilarización en los músculos entrenados y una mejor efectividad de redistribución en la sangre, ¿no? Aquí vemos los capilares musculares,
en los entrenados versus los no entrenados, pre y post ejercicio de 640 a 611 y la diferencia prácticamente mínima en los no entrenados de pre-ejercicio 600, post-ejercicio 599, ¿no? Otra que también suele medirse de manera rutinaria es la presión arterial. Y en este caso, la sistólica se incrementa de manera proporcional al aumento de la carga de trabajo y en cambio la presión arterial diastólica tiende a mantenerse e incluso disminuir con el aumento de la intensidad. Entonces, dentro de tu programa puedes monitorear frecuencia cardíaca y presión arterial, sobre todo si el paciente es hipertenso. Y vamos a tener un término que se llama drift cardiovascular. ¿Qué significa esto? Bueno, si el ejercicio se prolonga, es común que la frecuencia cardíaca pueda incrementarse levemente a pesar de la intensidad del esfuerzo sea constante. Este tipo de adaptaciones principalmente los vamos a ver en pacientes no entrenados con sobrepeso u obesidad que están iniciando su práctica deportiva. Ujú. Característica que no vas a encontrar en los altamente entrenados. Ahora, una frecuencia cardíaca de reposo menor luego de un periodo de entrenamiento reduce las demandas metabólicas del corazón, ya que éste se contrae menos veces en un periodo en comparación con su condición anterior al entrenamiento. Este parámetro se considera un indicador de consumo de oxígeno miocárdico y es muy fácil de obtener. Solamente vas a multiplicar la frecuencia cardíaca por la presión arterial diastólica. Y lo que vas a tener es el consumo de oxígeno miocárdico en reposo. Ujú. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Vamos a tener todavía un episodio número 3, que son adaptaciones neuromusculares. Lo recuerda las invitaciones. Este jueves vamos a estar en el Instituto Politécnico Nacional, en el Casillero de Burros Blancos, un evento totalmente gratuito. Si quieres más información, mándame inbox, lo voy a dejar en la caja de comentarios. Y el fin de semana vamos a tener un workshop acerca de ciencias del deporte, en donde vamos a hablar acerca de nutrición, de genética y de fisioterapia deportiva. De igual manera, si quieres más información, mándanos un WhatsApp y quédate atento a nuestro tercer episodio. Que tengan excelente día y hasta la próxima.